Gloria a Dios, que ese aplauso se oiga para Dios y que se escuche y que los ángeles unidos con nosotros se alegren. Qué maravilloso es poder estar hoy en este día con ustedes, mujeres de esa fuerza que Dios les da. ¿Cómo no darle gracias a Dios por momentos como estos, donde podemos ver una vez más el poder de Dios derramándose, manifestándose y llenando nuestros vacíos? Mientras me preparaba en esta semana para compartir con ustedes, en una mañana que hacía ahora la oración, me vino una imagen en mi mente de una paloma. Parecía de esas palomitas blancas, pero en mi mente pude imaginarme esa paloma con las alas rotas, con las alas dañadas. Y mientras estaba orando me pregunté qué significará el que yo esté visualizando una paloma. Después de un momento de oración, empecé a pedir por todas ustedes que iban a venir a este congreso. Y pude entender por un momento que iban a venir muchas de ustedes, miles de ustedes aquí reunidas, miles que nos ven a través de la televisión, pero que así como esa paloma que yo vi, muchas de ustedes tienen las alas dañadas. Algunas, las alas han sido tan afectadas que no les permiten levantar el vuelo. Pero dentro de esta oración también pude sentir que Dios iba a sanar a todas las mujeres que iban a venir con las alas dañadas, para que este fin de semana, este día, salgan de aquí dispuestas a volar y remontar las alturas una vez más. Dios está presente hoy aquí. Siento que lo que hasta este momento han escuchado es una primicia. Vamos comenzando. Dios sabe actuar en todo momento, y en la medida de la recepción de cada una de ustedes es en la medida que Dios va a realizar su obra maravillosa. Ustedes, mujeres, tienen un valor inmenso para Dios, por supuesto, y para la humanidad. ¿Qué fuera el mundo sin mujeres? Pero muchas de ustedes no han tenido experiencias muy agradables, quizás en su vida, quizás recientemente. Algunas de ustedes vienen con coraje hacia Dios, porque ese ser querido ya no está con nosotros. ¿Y por qué Dios permitió que se fuera mi hijo? ¿Y por qué Dios permitió que se fuera mi hermano? ¿Y por qué Dios permitió? Y a veces le aquejamos todo a Dios. Y ese Dios que todo lo ve, pero que le da la libertad al ser humano de elegir el bien o el mal. Y cuando el ser humano decide elegir el mal, pues hace mucho daño. Y cuando un ser humano decide hacer las cosas sin contar con Dios, pues entonces nos volvemos peligrosos para la sociedad. Y hay muchas personas que han afectado familias. La pregunta es: ¿por qué le achacamos eso a Dios? Dios es un Dios de misericordia, de amor. Es un Dios perfecto. Hay que conocerlo para poder amarlo. Hay que entenderlo para poder realmente saber quién es ese Dios. Es por eso que les invito en este momento, mujeres, a que se pongan de pie, porque vamos ya en este momento en una jornada, en un caminar hacia el encuentro con ese Dios
que es perfecto, que no le falta nada, que todo lo tiene, que todo lo posee y que su amor no se compara con el amor de nada en el mundo. Su palabra nos da vida. Y la palabra que Dios nos dice a nosotros es una palabra que da vida, que sostiene, que fortalece y que le da nueva vida a aquellos que la reciben. Es por eso que en este momento que pudiésemos entender que el mundo allá afuera se va a detener, o el mundo aquí se va a centrar, tu mundo, y te vas a olvidar de tu pasado por un momento, te vas a olvidar por un momento de tu historia, te vas a olvidar de lo que quedó allá afuera, para que sea solamente para Dios. ¿Qué hacen dos enamorados cuando están enamorados? Quieren estar solos. Cuando hay gente, les estorba la gente, porque quieren aprovechar el momento el uno con el otro. Este día, aprovéchalo con el amado que te estuvo esperando aquí. Esta es la cita. Y cuando una persona verdaderamente quiere recibir ese amor y dar ese amor, es tan fuerte ese fuego que se olvida todo lo que está afuera, hasta se olvida de uno mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer: enamorarte, y que esta cita sea exclusivamente entre tú y Él. Estoy seguro que has tenido muchas citas, has tenido muchos encuentros, pero este puede cambiar tu vida. Padre amado, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que permites que tengamos. No estamos aquí solamente nosotros, los que nos hemos reunido, convocado. Lo más importante es que tú estás aquí, Señor. Tú nos has llamado desde la eternidad y tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros, para cada una de las mujeres que han venido. Sí, Señor, tú conoces a cada una de estas mujeres, las conoces perfectamente y están tatuadas en la palma de tu mano, como dice la Sagrada Escritura. Que el corazón se abra, oh Padre, por medio de la presencia de tu Santo Espíritu. Que el corazón de cada mujer pueda abrirse sin miedo, sin temor, sin prejuicios, para que tú puedas hablar, para que tú puedas entrar en ese diálogo, en ese encuentro que tú, oh Padre, estabas esperando. Que tu palabra nos dé vida, que tu palabra le dé vida al corazón de cada mujer. Por eso te decimos, Padre mío, hoy me consagro a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella yo pueda ser libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí
por el poder de tu Santo Espíritu. Y todas ustedes pueden decir amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Tomen asiento. ¿Cuántas mujeres que hoy están aquí creen en el poder de la palabra de Dios? ¿Cuántas? Bendito sea Dios. Tenemos aquí un ejército de mujeres que conocen el poder que tiene la palabra de Dios. Yo quisiera que en este día, en esta hora, para aquellos que ven por la televisión, aquellas mujeres que se han dado cita, el valor que ustedes han tenido de viajar, algunas de ustedes de llegar a este lugar a horas muy tempranas. Sé de historias de mujeres que no han dormido quizá solamente unas horas porque estaban con el deseo de llegar aquí, estar temprano, comprar el boleto. Qué interesante es ver cuando uno tiene el deseo, la ilusión de algo. Y en este caso, las mujeres, ustedes, que tienen ese don, ese deseo de vida y que dan vida, que Dios las ha elegido para dar vida. Qué privilegio. Pero también esa fe que ustedes tienen. Dios sabe recompensar a cada una de ustedes. Es interesante poder entender cómo Dios actúa, cómo Dios realiza su obra de salvación en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada una de ustedes. Al inicio de la Sagrada Escritura hay un libro que se llama el libro del Génesis. Yo quisiera que meditáramos un poquito en eso que sucedió al principio, que se llama la creación del mundo. Dice la Sagrada Escritura en esos primeros capítulos que Dios creó todas las cosas. Y es interesante cuando dice, y Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Pensemos por un momento en lo que significa esto. Dios pronuncia un deseo con palabras y se realiza. Dijo que haya luz y dice, y se hizo la luz. Dios dijo que se separen las aguas y se separaron las aguas. Y así sucesivamente Dios con su palabra crea el universo y también nos da vida a nosotros por el poder de su palabra. Quiero que pensemos y meditemos en ese poder que tiene la palabra de Dios. Ahora bien, si la palabra de Dios tiene poder para realizar una obra como es la creación, pues su poder es inmenso. Cuando Dios dice algo, eso que dice Él, si lo asimilamos, si lo entendemos, si lo creemos, entonces nos dará a nosotros la capacidad de reconocer ese poder. Estoy seguro que muchas de las cosas que hoy digamos, que vamos a decir, posiblemente muchas de ellas se les van a olvidar. Pero yo le recomiendo a cada una de ustedes, mujeres, especialmente en esta conferencia que me toca compartir con ustedes, no es por el hecho de que se haga la venta de comprar el CD o el DVD, pero a veces se ocupa escuchar una y otra vez para asimilar el contenido que tiene un mensaje, y especialmente si es la palabra de Dios. Eso le recomiendo a cada una de ustedes. Es como en ocasiones leemos un libro y lo entendemos más o menos en la primera ocasión que lo leemos, pero a veces decimos, varias cosas no entendí, lo voy a leer una vez más. Pues de esa manera, dejemos que el Espíritu Santo nos
indique la forma de cómo vamos a cimentar, cómo vamos a hacer que la palabra de Dios tome raíz en nuestra vida para que nosotros podamos comprender el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Si la palabra de Dios tiene ese poder, la pregunta es: ¿cómo puedo yo descubrir ese poder de Dios en mi vida? Sí, esas palabras que Dios dice tienen un gran poder. Pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder entender a este Dios todopoderoso que me crió a mí, que me dio vida? Quisiera citar algunas escrituras. Una de ellas en Malaquías, capítulo 3, versículo 6 dice: yo soy el Señor, no he cambiado. Yo soy el Señor, no he cambiado. Dios no cambia, es el mismo. A veces escuchamos decir entre nosotros: yo estoy cambiando para mejor, estoy cambiando y estoy siendo una mejor mujer, un mejor hombre. Dios ya no puede ser mejor, ya es perfecto. Dios no cambia, ni puede ser menos de lo que es, ni puede ser más, porque Él es todo. Él lo llena todo. Dios no cambia. Encontramos estas palabras descritas en la Sagrada Escritura, que en este momento nosotros podemos entender que tenemos aquí delante de nosotros un Dios que es perfecto y que no cambia. El apóstol Santiago, en el primer capítulo también de su epístola, dice unas palabras que hablan también de este Dios que no cambia. Y dice: queridos hermanos míos, no se engañen, todo lo bueno y perfecto se nos da, viene de arriba de Dios, que crió los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambio que produzca sombras. En Él no hay cambio que produzca sombras. Una vez más, Dios no cambia, es el mismo. Nosotros sí cambiamos. Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y será siempre. Por eso también se le nombra a Jesús el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no cambia. Ahora bien, si Dios no cambia, hay que entender, por otro lado, que nosotros sí cambiamos. Y qué bien, es un proceso nuestra vida de cambios. A veces cambios que originan dolor, cambios por decisiones equivocadas y cambios que mejoran nuestra vida. Ustedes no fueron invitadas a llegar a este lugar para que sus vidas sean peor. Todo esto que se ha preparado aquí, todo esto que se está haciendo en este momento, fue preparado con el propósito de que Dios utilizara todos estos medios, todas estas personas que han venido con mucho amor a compartir con ustedes, para que su vida tenga un cambio para mejor. No para que sea menos, no para que quede igual, sino para que sea mejor. Nosotros necesitamos cambios que mejoren nuestras relaciones, que mejoren nuestra relación con Dios. Nosotros necesitamos cambios. Dios sigue siendo el mismo, en Él no hay cambio. Hay muy pocas cosas que pudiéramos decir que están sólidas, firmes y que no cambian. Y ese es este Dios al cual ustedes y yo necesitamos. Ese Dios que te formó es tan perfecto, no diría tan, porque la palabra ahí yo creo que no es tan, es perfecto, así, que te dio vida a ti y me dio vida a mí. Y si Dios es perfecto,
Dios desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Ahora bien, si creemos que Dios no tiene cambio, entonces prestemos atención que su palabra, si la dejamos que tome lugar en nuestra vida, su palabra puede tener el poder de cambiar tu perspectiva de vida. O su palabra puede quedar quizá en un sentido solamente humano, pero no llega a profundizar, no llega a tu espíritu, a tu alma. No porque Dios no tenga el poder en su palabra, sino porque Dios te ha dado a ti un gran regalo de poder rechazar a Dios. Y si la palabra de Dios tiene poder, y los astros le obedecieron a Dios cuando dijo que haya luz, que haya astros en el cielo que iluminen la tierra, y se hicieron las estrellas. Los astros le obedecieron a la voz de Dios. Pero a nosotros, a comparación de los astros, nosotros somos diferente a las estrellas. Y aunque las estrellas son infinitas y las estrellas iluminan, nosotros somos más que una estrella. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó las estrellas, no dijo: voy a hacer las estrellas a imagen mía. Pero cuando Dios hizo a la mujer y al hombre, dice la Sagrada Escritura, las hizo a su imagen y semejanza, parecidas a mí. Entonces Dios le da una orden a la creación y se hace. Pero cuando nos habla a nosotros, nos da la opción de recibir su palabra y hacerla nuestra, o rechazarla. Y ahí es donde está la diferencia. Creo yo, mujeres, muchas veces Dios te está llamando, te está ofreciendo su palabra, te está diciendo: yo te voy a mostrar el camino, cómo puedes lograr tú vivir plenamente. Pero la mujer, como el hombre, decidimos escuchar más las voces de las otras personas, las voces de este mundo, las voces de los acontecimientos de esta vida, y se nos pasa por alto escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios que te indicará el camino, no solamente en esta vida, pero para la vida eterna. Dios continuamente le habló al pueblo de Israel. Si nosotros nos adentramos a las Sagradas Escrituras, encontraremos momentos donde Dios abre su corazón al pueblo y le dice: mira, si escuchas mi voz hoy y si abres tu corazón, ese Dios, como un padre que desea lo mejor para sus hijos, que quiere guiarlos, que no quiere que pasen por penumbras. Pero a veces nosotros, como ese padre, como ustedes que son madres, muchas de ustedes que quieren que sus hijos no vayan a tener un problema en la vida y están con el consejo, pues así Dios con nosotros. Encontramos muchos momentos donde Dios le habla al pueblo de Israel y les da palabras de ánimo y les dice: yo estoy con ustedes. Es su palabra. Por ejemplo, si entramos en esta escritura donde Dios le dice a través del profeta Jeremías al pueblo estas palabras, yo quisiera que estas las haga suyas. Estas palabras que Dios le dijo a aquel pueblo, hoy se las dice a ustedes, mujeres, nos las dice a todos nosotros. Jeremías 30 versículo 8 y siguientes dice: yo, el Señor Todopoderoso, afirmo, o sea, yo lo digo, libraré a mi pueblo del yugo de la esclavitud y no volverá a ser esclavo de extranjeros, y me servirán a mí su Señor y Dios, y a David, a quien yo le pondré por rey. Yo, el Señor, afirmo: no temas, pueblo de Jacob, siervo mío, no tengas miedo, Israel, pues a ti y a tus hijos los libraré de ese país lejano donde están desterrados. Volverás a vivir en paz, tranquilo,
sin que nadie te asuste. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Dios con su palabra mueve el corazón del pueblo y le dice: ya no vas a ser esclavo, porque el pueblo de Dios, el pueblo elegido, cuando le daban la espalda a Dios, venían los otros grupos, países, y los conquistaban y se volvían esclavos. Y en el tiempo en el que Dios le habla al pueblo de Israel en esta ocasión, estaban mal, eran esclavos. En el tiempo cuando Jesús aparece en la historia, también estaban sometidos bajo el gobierno de los romanos. La historia del pueblo de Israel se repite y se repite en nuestras vidas. Cuando tú y yo le damos la espalda a Dios, caemos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de nuestras preocupaciones, esclavos de adicciones, esclavos de cosas que nos producen un momento de alegría pero no llenan, cosas que nos hemos adoptado a hacer, nos hemos adaptado a realizar, pero que realmente no están llenando tu corazón. Nos volvemos esclavos de tantas cosas y dependemos de esas cosas para que nos den un poquito de felicidad. Dios dice: yo lo afirmo. Ya no serán esclavos. Vienen mejores días para ustedes. No tengan miedo. Esta es la palabra que tú estás escuchando hoy. La puedes hacer tú y decir: Señor, me estás hablando a mí. ¿Cuántas cosas ha habido en mi vida y hay en este momento que me tienen esclavizado, esclavizada? Hoy vivimos en el tiempo donde las adicciones han tomado un lugar en la sociedad, y vivimos en una sociedad donde hay muerte por todos lados. No podemos a veces vivir la vida sin depender de alguna cosa que nos haga sentir bien. Y si es cierto que Dios nos ha llamado para vivir la vida plena, es importante entender que Dios tiene lo que realmente necesitamos para ser felices. Dios nos promete mejores días. Volverán, dice el Señor, volverán a tener paz, volverán a vivir en paz, tranquilo, sin que nadie te asuste. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, honestamente, tienen miedo? ¿Cuántas de ustedes llevan miedos en su corazón? Miedo a ser rechazada, miedo a no ser amada, miedo porque no me veo bien, y miedos y miedos. Ese Dios perfecto que no cambia no te crió para que vivas así. Dios no te crió para que vivas pensando siempre que las cosas van a salir mal. Dios no te crió para eso. Dios sería injusto y Dios no fuera ese Dios perfecto del que estoy hablando. Si Dios te crió, fue para que vivieras, pero no esclavizada a todas estas cosas que te roban la felicidad. Dios hoy te ha llamado para que creas en Él y creas en su palabra. Por eso este sagrado libro, donde Dios habla hoy, donde Dios habló a mi corazón hace 25 años, lo seguiré diciendo y dando testimonio. Yo no fui a un retiro, no fui a las montañas y ahí Dios tocó mi vida, no fue en un congreso. Cada uno de nosotros tenemos un encuentro con Dios en algún lugar. El mío fue poniendo mi mirada, leyendo estas palabras que estoy compartiendo con ustedes. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Su palabra atravesó mi alma. Y un día, leyendo
Y no era que nunca había escuchado la palabra de Dios, pero había hecho oídos sordos. ¿Cuántas veces estaba ahí en la misa, escuchando la primera lectura, la segunda lectura, los salmos, el evangelio? ¿Qué pasaba conmigo? No sé. Vivía en una ceguera. Decía creer en Dios, pero ¿quién era ese Dios? El Dios que me había comunicado mi madre, porque era una mujer que oraba, que rezaba, sabía que existía Dios. Pero un día abrí mi corazón y esa palabra penetró como una espada atravesando. Esa palabra tomó vida en mí, y desde ese momento inició lo que Dios le promete al pueblo de Israel: volverás, vas a tener paz, ya no vas a ser esclavo. ¿De cuántas cosas no había sido esclavo? Dice algún dicho que todos somos esclavos de algo. A algo nos sometemos, a algo nos doblegamos. Qué maravilloso es que a María, nuestra madre, la mujer de mujeres, la mujer más bendecida de todas las mujeres, un día, cuando escuchó la palabra de Dios a través del ángel Gabriel, respondió una cosa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tomó vida la palabra de Dios en ella. Hágase en mí. Fíjense lo que responde. Dios no quiere que seamos esclavos de nadie, pero si nos quisiéramos reconocer como María, nuestra madre, decir: Señor, yo quiero ser esclavo de tu palabra, yo ser esclavo, siervo tuyo. Hay momentos en la vida que son fuertes. Hay palabras que han cambiado el destino de una persona. Las palabras tienen mucho poder. Tus palabras tienen mucho poder. La Sagrada Escritura, Jesús llega a decir en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 36 y 37, que cada uno de nosotros vamos a tener que dar razón delante de Dios de cada palabra que decimos, tanto cuando la hemos dicho equivocadamente como cuando nosotros hemos dicho una buena palabra. ¿A qué me refiero en esta referencia que hago de las palabras que Jesús nos dice? Es que tus palabras tienen mucho poder también. Tus palabras tienen la capacidad de construir o de destruir. ¿Cuántas de ustedes llevan en su corazón hoy un dolor muy grande? Y muchas de ustedes están sangrando por dentro. Hay una herida, y es porque alguien les dijo palabras que destruyen. Y estas palabras, si no tenemos las armas que Dios nos da, dejamos que entren y tomen posesión de nosotros y creamos que esa palabra de esa persona es verdad. Y comenzamos a vivir una vida de complejos. Llegamos a creer que esas palabras son ciertas. Alguien te ha dicho: nunca lograrás ser feliz. Y nos llenamos de miedo, y en vez de creerle mejor a Dios lo que nos dice y lo que nos promete, le creemos más a esas personas. Y es cierto, esas palabras tienen poder en tu vida si las dejas que tomen lugar. Muchas personas hoy han cambiado su destino porque han dejado que estas palabras que le dijeron cuando era niña, cuando era niño, tomaran ese lugar. Y muchas mujeres viven amargadas porque aún esas palabras siguen teniendo efecto en su vida. Es tiempo de dejar esa esclavitud. Es tiempo de entender que Satanás tiene el propósito de que tú como mujer no vueles, no te eleves, sino que te arrastres.
Dios no te crió para eso. Si Dios le dio la vida a un ave para volar y puso en esa ave alas, era con el propósito de que volaran. Pero hay propósitos tanto de hombres que tienen en su corazón la ausencia de ese Dios, que destruyen. Nosotros podemos destruir, como dije anteriormente. Con nuestras palabras podemos construir o destruir, y muchas de nuestras palabras han sido para destrucción. A veces nuestros padres, y no es para culpar a nuestros padres, pero a veces nuestros padres frustrados, algunos de nosotros tuvimos la experiencia de escuchar en un momento a mamá, a papá, con coraje, decir tonto, menso, mensa, torpe, no sirves para nada. Estas palabras, cuando no se tiene, yo diría, filtros y protección, destruyen. Por eso, cuando uno es pequeño, cuando uno va comenzando en la vida, 5, 7, 8, 9, 10 años, esas palabras, aún no tenemos la experiencia de rechazar eso y lo creemos y nos afecta. Ya tenemos 30, 40, 50, 60 años y esas palabras aún están teniendo un efecto en muchas personas. Es grande ese poder. ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto? Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que Dios me dice, y Dios está hablándonos continuamente. Dios no quiere que esas palabras que han hecho dentro de ti un caos, un dolor, una amargura, una desilusión, una falta de confianza. ¿Cuántas mujeres hoy padecen de esa enfermedad de estas últimas décadas? La depresión, la falta de ánimo, porque ya no tienen confianza. Es que están escuchando demasiado las voces alrededor, la voz del enemigo, que también se añade a esas voces y te dice: no vas a salir adelante, no vas a lograr. Y no escuchamos la voz y la palabra de Dios, que te levanta, que te da fuerza, que te da potencia, que te da la habilidad para poder enfrentar esas situaciones. Hoy es un tiempo de elevar un nuevo vuelo. Hoy es tiempo de tomar esa palabra de Dios y hacerla tuya. Es tiempo de saber contrarrestar todos estos malos pensamientos. Hay una frase que escuché últimamente que dice que cuando nosotros nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a pensar de tal manera, se convierte como en una adicción. Es como una forma de pensar adicta. Y Dios tiene que venir y romper ese patrón de mentalidad. Y a veces eso es difícil. En algún momento dado, mujeres me han pedido un consejo. ¿Qué hago cuando me siento sola y tengo la necesidad de que alguien me ame? ¿Cómo rechazar esas invitaciones que me someten a buscar el cariño, el amor en un hombre? ¿Cómo vencer esos momentos, esos deseos? Para todo hay remedios. Si nosotros hacemos la palabra nuestra, podemos comenzar a romper esos pensamientos que nos llevan esclavizados. Por eso Dios dice: ya no serás esclavo de esos pensamientos que te llevan otra vez a caer en lo mismo, de esos pensamientos negativos que cuando los empiezas a asimilar en tu mente y llegan a tu corazón, te empiezan a enfermar, te quitan la vida, te quitan la sonrisa. ¿Por qué? Porque estás creyendo que todo esto va a suceder, que todo esto es cierto, y dejas de vivir la vida. Pero tienes opción, mujer, tienes opción. Yo te lo aseguro, si yo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, si la hacemos nuestra, si dejamos que Dios hable a nuestro corazón todos los días, tú vas a ser una mujer victoriosa en Cristo Jesús. Hay poder,
Hay poder en su palabra y Dios quiere que tú tengas ese poder. El miércoles pasado recibí un correo que llegó a nuestras oficinas. Esto hace unos 2-3 días. Miren el poder que Dios tiene para cambiar y transformar la vida de una persona. Cuando le dejamos, así como estos llegan cientos, yo diría, y durante el año miles de testimonios de lo que Dios está haciendo en alguna otra parte del mundo. Bendito sea Dios por los medios de comunicación, y el sembrador está llegando a muchos países. Bendito sea Dios porque su palabra se está proclamando. Les voy a leer esto que dijo esta mujer hace unos días. Desde Venezuela llegó este correo. Buenas tardes, mis saludos desde aquí, Venezuela. Hoy quiero dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. Hace un mes exactamente, el 1 de diciembre, perdí a mi hijo, trágicamente, con tan solo 16 años. Se quitó la vida. Esto me dejó profundamente una herida que no podía aceptarlo. Los primeros días no pensaba en otra cosa. Fui criada en las enseñanzas del Señor, estuve en grupos juveniles, asistí a retiros espirituales de la Iglesia Católica, pero con el pasar de los años dejé todo eso, hasta mis principios. Me casé, me separé de mi matrimonio, nacieron 3 niños, tuve varios fracasos con mis parejas. En fin, un desorden total. Mucha oscuridad en mi vida. Había rabia, coraje, rencores, soberbia. Bueno, hasta este momento, 2 días habían pasado que había celebrado mi cumpleaños número 33. Y 2 días después recibí la llamada que me decían que mi hijo estaba muerto. Una semana después prendí mi televisor y empecé a cambiar de canales sin prestar atención, cuando de repente vi su canal y empecé a escuchar a Noel Díaz y sus palabras. Ellas tocaron mi alma. Hice una oración que hizo desde ese momento que empezara a sentir la necesidad de Dios. Empecé a leer la Biblia que mi papá me regaló. Comprendí lo lejos que había estado de Él. Ahora solo quiero adorarlo. Aunque lloro por mi hijo y su muerte, pero tengo la certeza que el Señor lo tiene en su seno y que ha tenido misericordia, y también misericordia de rescatarme del abismo donde estaba. Todos los días veo sus programas que me ayudan a estar en sintonía con Dios. No se imaginan cuánto me han ayudado. Gracias al Señor, ya no estoy tan triste. Se despide Dianet Velasco. Queridas mujeres, ustedes tienen un gran potencial y ustedes tienen que proponerse, tienen que hacer una propuesta de vida, de creerle a Dios que Él las ha llamado
para que ustedes vivan un nivel de vida elevado. Dios tiene un plan maravilloso para cada una de ustedes. No es posible, a mí me cuesta concebir, se los digo honestamente, después de todos estos años de estar caminando en la fe, descubrir cuánta riqueza y cuánto Dios nos ofrece, y que a veces no le creamos a Dios. Yo digo, si nosotros le prestáramos atención a Dios, seríamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en el matrimonio, en la vida de soltera, de soltero, en el trabajo, en la comunidad. Estoy seguro que hubiera menos enfermedades, que a veces muchas de ellas se dan y son psicosomáticas, donde de tanto pensar en los problemas, con los miedos, nos llevan a la enfermedad. Hubiera más paz, hubiera más sonrisas, hubiera más hijos sanos, preparándolos para enfrentar el mundo. Pero a veces, porque nosotros llevamos todas estas cargas y esta esclavitud, estamos preparando a los hijos, a las hijas que salgan allá afuera con miedos, con inseguridades, porque eso han visto. Yo cuando veo esas cosas digo, teniendo a nuestro alcance que las cosas sean diferentes, ¿por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no creemos en su palabra? ¿Por qué creemos más en nosotros? En lo que yo pienso que va a suceder. ¿Y quién le dijo a usted que usted es Dios? Todos tenemos un plan. Un plan que nos puede llevar a la cima, y que Dios nos ayudará a llegar ahí, porque eso Él lo ha prometido. O nosotros le diremos a Dios: Señor, no ocupo de tu ayuda, no ocupo de escuchar tu palabra, tu voz, no ocupo de ti, Señor, yo tengo mi propio plan. Querida amiga, tarde o temprano te darás cuenta que aunque Dios nos ha dado una gran capacidad intelectual, capacidad de entender muchas cosas, de enfrentar retos y desafíos, sin Dios no llegarás ahí. Al contrario, lo veo todos los días, hombres y mujeres, amigos que he conocido que decidieron caminar con su propio plan y en vez de subirse, descendieron. Aquí hay mujeres que en lo más profundo de su corazón están diciendo: sí, Noel, yo he vivido la vida a mi manera y estoy pagando las consecuencias de eso. Es cierto que todos cometemos errores y no podemos también dejar que la culpabilidad nos esclavice. Mujeres, cuidado. Si has cometido errores en tu vida, mira lo que dijo esta mujer: cometí muchos errores, pero he dejado que Dios toque y transforme mi vida, y ahora mi vida va a ser diferente. Dios no te acusa de tu vida pasada. Quien acusa de eso es Satanás. Siempre te dice: mira todo lo que hiciste, por eso nunca vas a hacer. Cuidado, el pasado puede esclavizarte. Sí, tendrás que enfrentar situaciones con tus hijos, con tus hijas, aquellas que son madres, porque no le diste a ese hijo, a esa hija, lo que deberías de darle. Pero sí puede cambiar tu forma de entender y aceptar esas cosas, y caminar de hoy en adelante con una mentalidad abierta y libre de esa esclavitud. Está en cada una de ustedes, mujeres, salir de aquí, aquellos que ven la televisión, tomar la decisión hoy de decir:
por el poder de la palabra de Dios, que se encarne en mí, la acepte, la crea y le crea a Dios que no cambia. Él es un Dios que no cambia. Y desde este momento me convierta en una esclava, en una persona que está atenta a la voz de su amo, y ese es Dios. Pero este amo no busca que tú seas su esclava para su beneficio propio. En este caso, Dios es perfecto, y si tú te sometes a Él, es porque Dios te quiere dar vida y vida abundante. Esas son las palabras que Jesús dijo: yo vine para que ustedes tengan vida y la vida la tengan en abundancia. El amor de Dios es más de lo que nosotros podemos imaginarnos. El amor de Dios es más de lo que podemos entender. Si tú crees en sus palabras, si tú las aceptas en tu corazón, mira lo que Jesús te dice a ti hoy, mujer, para que veas el poder que tienes, siempre y cuando recibas de Dios esto que Él te ofrece. Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que le dirán a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Wow, esto merece un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Qué poder te da, mujer? Si tú con tus palabras dices hoy, y esto es lo que hoy tenemos que empezar a decir: mujeres, decídanse a quitar muchas palabras de su vocabulario de hoy en adelante. Quitar la palabra no puedo, quitar la palabra es imposible. Quitar esas palabras de tu vocabulario, porque las palabras que tú repites tienen poder. Si tú dices no puedo, no vas a poder. Hoy vamos a decir, cuando nos sentimos cansadas: Dios es mi fortaleza. Y si tú lo repites, y si lo dices y lo crees, te va a levantar. Si a veces te sientes que estás sola, que te han abandonado, ve a la palabra de Dios y encontrarás muchas citas donde dice Dios: no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te sostengo con mi mano fuerte. Y empieza a creer esas palabras de Dios y vas a sentir esa presencia real de Dios en tu vida. Hay que comenzar, hay que hacer estas palabras tuyas, grábatelas, dice el Señor, en tu mente y en tu corazón. Yo les dije que en estos días pasados, para ser exactos, el día del jueves y viernes, tuve una experiencia que se las voy a contar, es muy interesante. Yo sé que ya vienen unas mujeres, las demás quédense ahí para que escuchen esto, y en un momento dado les voy a invitar, pero les voy a platicar una historia que está muy fresca en mi corazón, de una mujer que amo mucho. Esta mujer es mi querida y nuestra querida hija Kairin. Ay, las mujeres, yo creo que las canciones, algunas canciones tienen mucha razón. Las mujeres hacen llorar al hombre. Esta es historia y la quiero utilizar para decirles que el amor de Dios es mucho más grande que el amor que nosotros los hombres pudiéramos darle a una mujer. El jueves pasado tuvimos que dar un paso que no habíamos experimentado antes. Tenemos 2 hijos varones y solamente una hija. Y bueno, tocó el momento de llevarla a la universidad y dejarla ahí. Oh my God. ¿Cuántas de ustedes han pasado por eso? Estoy seguro. Pues ya a nosotros nos había tocado con uno de nuestros hijos
pero es muy diferente la mujer. Pues resulta de que pues todo iba muy bien, la llevamos, estuvimos ahí todo el día jueves en orientación. Cuando llegamos a dejar las cosas a su cuartito y a dejar todas las cosas, comenzaba a ver algo dentro de mí como padre. Obviamente ya se imaginarán la mamá. Bueno, la historia de estos días pasados, estoy seguro que cambia mi vida también. Ojalá para mejor, para aprender y valorar más. Salimos de ahí por la tarde, después de haber estado todo el día en reuniones. Le dijimos hasta luego a nuestra hija, le dijimos: no vas a estar muy lejos de nosotros, porque ciertamente no nos tocó que se fuera a una universidad muy lejos, está cerca, aquí. Pero no dejó de ser una sensación muy fuerte. Mientras volvíamos a casa, Sara y yo, pues ahí yo creo que estuvimos muy fuerte todo el día. Y ahí nos volvimos como San Pedro en el momento del dolor y las lágrimas. Y la verdad que se me hace hasta cierto punto un nudo de la garganta, pero pude sentir, yo quisiera proteger a mi hija siempre, pero el curso de la vida tiene que tomar esos pasos. Y hay momentos de separación, hay momentos en los cuales tienen que suceder por el bien de nuestros hijos. Sin embargo, en mi corazón, el día de ayer que me tocó despedirme otra vez de ella, fuimos a comer en la tarde y le dije: hija, yo siempre voy a estar contigo. ¿Qué palabras pudiera utilizar para decirle: te dejo, vas a estar sola, es tu vida, es tu futuro, pero cómo quisiera estar contigo cuando me necesites? La realidad es de que ella tiene la opción de creerle a su papá, de que su papá le está diciendo la verdad, y aunque no esté con ella ahí presente, ella tiene la decisión de creerme o no creerme. Ella se sonreía y decía: gracias papá, thank you dad. Estoy seguro que ya en estos días está experimentando ya las primeras noches estar sola, acompañada ciertamente con otra joven en ese mismo cuarto, pero es diferente. La vida va a cambiar indudablemente. Pero las palabras que yo le dije a ella las puede hacer suyas y decir: si me falta algo, cuento con mi papá. Si esas palabras las hace suyas, aunque yo no esté ahí, le van a dar la fuerza y la fortaleza para no sentirse sola. Va a decir: si algo sucede, cuento con mi papá. Mujeres, mi amor hacia mi hija es imperfecto, pero quiero mostrarle todo el amor que puedo, siendo imperfecto. Jesús dijo: ustedes como padres saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuando su hijo o su hija les pide un pan, ustedes no le dan una piedra. Ustedes, dice Jesús, siendo malos, pecadores, sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto más no dará vuestro Padre que esté en los cielos? ¿Cuánto más? Hay un Padre que las ama a ustedes más que su padre. Repito, yo amo a mi hija y daría mi vida por ella, pero estoy convencido que ese padre que la crió la ama mucho más que yo.
Y ese amor de ese padre está aquí para ti hoy. Yo estoy ahorita pasando por esa etapa de decir, ojalá y le haya dejado a mi hija todas las herramientas para enfrentar los momentos difíciles, porque ya no voy a estar ahí con ella todos los días. Yo me imagino que Dios Padre las mira a cada una de ustedes, mujeres, y su amor perfecto que les ofrece que ustedes sean capaces de enfrentar la vida allá afuera, no sintiéndose solas. Yo les pregunto a ustedes, ¿querrán hoy salir de aquí aceptando y creyendo la palabra de ese Dios y decir, la voy a hacer mía? Le voy a creer a mi papá. Muchas de ustedes no tuvieron una experiencia muy buena con su papá. Estoy cada día más convencido que la mujer lleva dentro de su corazón una necesidad muy grande del amor paterno. Y cuando no lo recibe de ese padre, lo busca en los hombres. Pero es esa necesidad de ese sentirse protegida, de sentirse amada por ese padre. Muchos de nosotros no tuvimos esa dicha de sentirnos protegidos y amados de un padre. Pero hoy tenemos la gran dicha y gracia de reconocer este Padre que ha estado ahí, que no se ha ido, porque Él no cambia. Él nunca ha cambiado. Él nunca se ha mudado. Él siempre está. Yo sí tengo la limitación de que no puedo estar ahí donde está mi hija. Cuando ella en un momento me necesite, pues podré, si tengo la facilidad de llegar. Pero Dios Padre está 24 horas al día con nosotros. Cuando lo llames, Él dice, llámame que yo te responderé. Hoy yo te invito, mujer, a que dejes que su palabra se encarne en ti y haga su palabra tu palabra, y que digas sus palabras y que proclames sus palabras que te dan vida, para que vivas en plenitud. Que tu dependencia para ser feliz no sea siempre de alguien, porque los seres humanos, te lo digo, mujer, por más bueno que sea el hombre, y bendito sea Dios que hay muchos hombres buenos, el hombre jamás llenará el corazón total de la mujer, nunca. Pero hay uno que sí lo puede llenar, y su nombre es Jesús.